Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes al momento que están viendo este programa. Pues estamos en una semana interesante en el mundo, estamos de este lado, en México, estamos en la celebración de la Semana Santa o la creencia de la Semana Santa y pues vamos a estar hablando esta semana acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, vamos a estar hablando sobre varios aspectos acerca de la resurrección, la creencia de la resurrección, la teología de la resurrección. Y esta noche, en esta ocasión, vamos a estar hablando principalmente acerca de Qumran y la resurrección de los muertos. Realmente, ¿qué dicen esos manuscritos que fueron encontrados en estas cuevas acerca de la creencia, acerca de la resurrección? Entonces, para poder abordar el tema de la resurrección de Jesús, tenemos que también abordar algunos elementos del desarrollo histórico de la resurrección, como también la creencia de la resurrección entre este grupo tan controvertido que es el grupo de Qumran, los llamados esenios, y su relación con el cristianismo y algunos paralelismos. Vamos a estar analizando unos textos que fueron encontrados en estas cuevas y hay una en especial que vamos a estar haciendo énfasis, en el cual vamos a hacer un paralelismo en cuanto a un relato de los evangelios que parece ser que hace eco o hace referencia a uno de los manuscritos que se encontraron en las cuevas de Qumran. ¿Y esto cómo es posible? Realmente hay paralelismos en Qumran, los esenios, Jesús o Juan el Bautista. Entonces vamos a estar hablando acerca sobre la creencia de la resurrección de los muertos de acuerdo a los textos encontrados en estas cuevas. Vamos a ver una pequeña presentación con ustedes. Quisiera agradecerles a todos los que nos siguen. Ustedes son los que hacen posible este espacio. Y vamos a compartir pantalla y empezar con este tema tan interesante que es Qumran y la resurrección de los muertos, una creencia muy importante en la época del periodo del Segundo Templo y que fue la base para el desarrollo también de la teología de la resurrección cristiana posteriormente. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos de este lado. Entonces, esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Muchas gracias a todos. Vamos a hablar acerca de los rollos de Qumran y la resurrección, un tema muy interesante en esta ocasión, en cual vamos a estar abordando cuál era la creencia de este grupo sectario. Recordemos de que en la época del Segundo Templo existieron varias sectas o varios grupos que interpretaban al judaísmo desde diferentes perspectivas ideológicas y teológicas. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, eh, los el grupo de Qumran, que probablemente lo han relacionado mucho con el grupo de los esenios y también lo han relacionado mucho con algunos paralelismos que tiene el cristianismo y este grupo. Y vamos a estar analizando la creencia, qué es lo que creía este grupo acerca de la resurrección. Recordemos de que habían ciertos grupos en la época del Segundo Templo que no creían en la resurrección y este grupo parece ser que sigue la misma corriente que posteriormente fue retomado por el cristianismo y algunos otros grupos judíos de la época como los llamados fariseos. Entonces, ¿qué son los rollos de Qumran? Los rollos de Qumran fueron los mayores o el mayor descubrimiento bíblico que se ha tenido en los últimos años y que nos ha arrojado cierta literatura, tanto de la Biblia hebrea como también de otros libros que también eran considerados sagrados en la época
del Segundo Templo. Todavía no se había cerrado como tal un canon hebreo y por lo tanto circulaban varias literaturas que, si no fuera por los rollos descubiertos en Qumran, probablemente nosotros no supiéramos cuáles eran las ideologías, cuáles eran las creencias, cuáles eran las interpretaciones de los diferentes grupos judíos de la época del Segundo Templo. Y entre esos rollos de Qumran, también conocidos como los rollos del Mar Muerto, son una colección de escritos antiguos descubiertos entre 1947 y 1960 en 11 cuevas cerca de las ruinas de Qumran, al noroeste del Mar Muerto. Esto es algo muy interesante esto, y ha ocasionado varios enigmas relacionados a quiénes eran estos grupos, realmente quiénes eran estos grupos. Y han hecho también varias especulaciones en cuanto al cristianismo y este grupo, conocido como los esenios. Y esto tiene que ver mucho por algunos paralelismos interesantes que compartió el grupo de Qumran con el cristianismo primitivo. Sin embargo, más adelante vamos a encontrar o vamos a reconocer algunos elementos de las creencias cristianas que tenían estos grupos, pero no solamente el grupo de Qumran, sino también algunas corrientes del judaísmo del Segundo Templo, lo que ha llevado a algunos autores a reconocer que el cristianismo es judaísmo helenístico, es decir, es una línea de interpretación del judaísmo de la época del Segundo Templo que los judíos de Jacnia rechazaron, y por lo tanto varios grupos, varias creencias y varios libros no fueron reconocidos por estos grupos judíos. Entonces, esta colección consta de más de 800 manuscritos, la mayoría escritos en hebreo, algunos en arameo y unos pocos en griego. También hay un manuscrito interesante que probablemente algunos han dicho que contiene fragmentos del Evangelio de Marco, pero sin embargo todavía hay dudas en cuanto a esa cuestión. Entonces, los rollos contienen tres tipos principales de literatura. Tenemos copias de libros del Antiguo Testamento y aquí vamos a encontrar algo interesante. Y lo que podemos encontrar es de que los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos actualmente son gracias a los descubrimientos de los rollos de Qumran. El texto masorético es un texto posterior y que sigue otra tradición textual, y esto es algo muy interesante para la crítica de tipo textual. Entonces contiene los libros del Antiguo Testamento, libros judíos no cristianos, y esto es algo interesante. Y esto nos abre un panorama a que habían ciertos grupos que no solamente consideraban a aquellos libros que llegaron a ser canónicos en la Biblia hebrea, sino que también consideraban sagrados algunas literaturas que no entraron al canon hebreo. Y más adelante vamos a estar hablando por qué no entraron estos libros, que también hay leyendas acerca de por qué estos grupos fueron rechazados posteriormente por los judíos, pero los judíos de la época intertestamentaria estaban empapados de esta literatura que posteriormente fue llamada literatura apócrifa, y que Raúl Saldívar argumenta en su libro Las fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana, que mucha de la teología cristiana que nosotros conocemos hoy en día procede de esa literatura pseudoepígrafe, apócrifa y apocalíptica que se desarrolló en los supuestos años de silencio, que realmente no hubo silencio, sino que literalmente silenciaron estos libros que no cabían en la
perspectiva teológica del judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo, y que desgraciadamente nosotros heredamos también ese canon hebreo. Entonces, contienen estos libros del Antiguo Testamento, libros judíos no cristianos, y también composiciones propias de la comunidad de Qumran. Y vamos a estar hablando acerca de algunos manuscritos encontrados también en Qumran que son propios de este grupo. Entonces vamos a hablar acerca de la resurrección. Ese es un tema muy interesante, hablar acerca de la resurrección, pero también es un tema muy complejo. Aquí tengo una diapositiva que lo vamos a utilizar más adelante en otra presentación acerca del desarrollo histórico de la creencia en la resurrección. ¿Realmente dónde surge esta creencia? ¿Y cómo es que en la época intertestamentaria eh, tiene un auge en la literatura apocalíptica, apócrifa y pseudoepígrafe? Eh, Vamos a hacer un pequeño resumen, no voy a hablar mucho acerca de este tema, pero tenemos que saber de que hay un largo desarrollo histórico detrás de la creencia de la resurrección y que fue base importante para el cristianismo posterior. La resurrección de los muertos no es una creencia nueva, no es una creencia que surge en el judaísmo del periodo intertestamentario, como tampoco es una creencia o teología propia del cristianismo, sino que se desarrolla desde otras culturas, Egipto, Mesopotamia, los cananeos, y posteriormente encontramos los libros de la literatura hebrea que terminaron en el Antiguo Testamento, que parece ser de que hay algunas referencias a algo que se llama resurrección, pero sin embargo parece ser de que esas literaturas, principalmente el libro de Daniel, que habla acerca de la resurrección, es un libro que no fue escrito en la época en que nos está narrando el autor del libro de Daniel, sino que nos está narrando eventos posteriores, y algunos han fechado en la época de las guerras macabeas, es decir, en un periodo donde esa idea de la resurrección de los muertos ya había impregnado en algunas literaturas apocalípticas de la época intertestamentaria, y por lo tanto no podemos considerar al libro de Daniel como una referencia a esa creencia acerca de la resurrección antes del exilio. Entonces, más adelante vamos a estar hablando sobre este tema también interesante, cómo es que en la Biblia hebrea no existe realmente una idea acerca de la resurrección, sino que son ideas posteriores que fueron desarrolladas y probablemente interpoladas en algunos libros. El libro de Isaías, que se ha argumentado que tiene por lo menos tres autores. El libro de Daniel, que es un pseudoepígrafe, probablemente, que llegó al canon hebreo. Y también tenemos el libro de Ezequiel, que habla acerca de eh, el cementerio de huesos o la montaña de huesos. Todos conocemos esa parte de la historia de la Biblia hebrea, que desde el contexto histórico no está hablando acerca de una resurrección individual, sino que está hablando acerca de la resurrección nacional del pueblo de Israel. Y por lo tanto, algunos grupos posteriores no creían en la resurrección de los muertos, hablando de los saduceos, debido a que no existe esa idea en la época de la Biblia hebrea, sino que todas esas ideas acerca de la resurrección de los muertos principalmente es impregnada en la literatura apocalíptica, literatura apócrifa y pseudoepígrafe, que fue desarrollada en ese periodo intertestamentario tan mal conocido como los 400 años de silencio, como también fue influenciada por otras religiones como el zoroastrismo, que probablemente tuvieron
contacto cultural los judíos y absorbieron esas ideas acerca de la resurrección de los muertos. Entonces todo esto son ideas que se van desarrollando, ideas teológicas, podemos decirlo de esa manera, interpretaciones teológicas que fueron desarrolladas en este importante periodo intertestamentario. Ya circulaban literaturas que fue el germen que le dio un detonante muy interesante en la época de Jesús y en la época en que se redactaron los evangelios, como también la creencia de que Jesús resucitó de los muertos y tiene una gran carga histórica acerca de esta situación de la creencia de la resurrección de Jesús, debido a toda esa elaboración histórica de esta creencia a través del tiempo. Entonces, esta es una pequeña reseña y nosotros nos vamos a detener a ver qué es lo que escribieron estos grupos en Qumran y qué es lo que creían en la época de Jesús, en la época del Segundo Templo, donde encontramos varias corrientes de pensamientos, varias formas de ver el judaísmo. Y entre esas literaturas que nosotros tenemos un fragmento de un manuscrito, de un rollo que fue encontrado en la cueva 4. Me parece que es el fragmento 521. Si no mal leo esto, encontramos algo interesante, un paralelismo acerca de una creencia acerca del Mesías y una creencia acerca de la resurrección asociado al Mesías. Pero lo interesante de todo es de que académicos se han interesado en este texto debido a que contesta algunas cuestiones que nosotros encontramos redactadas en el Evangelio de Mateo y que incluso se ha mencionado de que probablemente el escritor del Evangelio de Mateo, quien sea que haya escrito este Evangelio, pudo haber tenido este texto de Qumran que fue escrito en Qumran y las asoció y reelaboró en la historia de Jesús. Y aquí lo interesante de todo esto es de que vemos nuevamente asociado al cristianismo o el cristianismo primitivo en sus orígenes con este grupo eh, llamado esenios o estos grupos, quien sea también que hayan sido los que dejaron estos manuscritos y fueron encontrados en las cuevas de Qumran. Esta comunidad lo vamos a comentar de esa manera. Y esto ha explotado también varios comentarios. En pocas palabras, para que me pueda dar a entender, realmente se fusiló el redactor del Evangelio de Mateo, una historia ya conocido en la época de Jesús. Vamos a leer este pequeño fragmento. Dice, la resurrección y redención en la cueva 4, en el fragmento 521, nos dice, el Evangelio de Mateo aquí nos está dando una explicación acerca de esto. Más adelante vamos a leer el texto que fue encontrado en esa cueva. El Evangelio de Mateo narra una ocasión en la que Juan el Bautista envió un mensaje a Jesús preguntándole, ¿eres tú el que viene o hemos de esperar a otros? Y aquí encontramos algo interesante, como encontramos en los evangelios esta pregunta y asociado a Juan el Bautista, que predicaba en el desierto y que se asociaba a este grupo sacerdotal que se encontraba en la comunidad de Qumran. Se dice que Jesús respondió, ve y cuenta a Juan lo que oigas y veas. Le dijo a sus discípulos, los ciegos han recobrado la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y aquí lo interesante es de que Jesús no responde realmente,
no responde realmente la pregunta que le hace Juan el Bautista en las palabras de sus discípulos. ¿Eres tú el que viene o hemos de esperar a otro? Sino que Jesús les da a entender a Juan el Bautista de que él había realizado varios acontecimientos que bien pudo haber conocido Juan el Bautista, de que el Mesías realizaría estos tipos de eventos, milagros o como quieran llamarle. Pero lo interesante de acá es de que nos falta contexto. Probablemente alguien que haya leído 4Q521 se hubiera dado cuenta inmediatamente de que Jesús estaba diciendo que realmente él era el Mesías, porque esos actos eh, iban a ser realizados por el Mesías cuando llegara. Pero no lo tenemos probablemente en la escritura hebrea, sino que tenemos un paralelismo en uno de los fragmentos encontrados en las cuevas de Qumran. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí tengo este texto. Vamos a analizar esto. Este es el fragmento. Y quiero que observen de que hay algunos paralelismos interesantes a lo que le contestó Jesús a Juan. Juan pudo haber entendido que sí es realmente el Mesías, porque lo que había dicho Jesús acerca de cómo los muertos resucitaban, los ciegos ven, los cojos andan, tiene un paralelismo en una literatura que bien pudo haber sido conocido en la época de Jesús, o que el evangelista Mateo pudo haber conocido, y la elabora nuevamente y la coloca en la historia o en los labios de Jesús para argumentar de que Jesús es el Mesías. Vamos a leer esto, dice, porque el cielo y la tierra escucharán a su Mesías. Este es un texto mesiánico que se encuentra en este fragmento y dice, y todo lo que hay en ellos no se apartará de los mandamientos de los santos. Fortaleceos, oh vosotros que buscáis al Señor en sus servicios. Y aquí algo interesante, ya empezamos a encontrar un paralelismo, dice. ¿No encontrarán al Señor en todos los que esperan de corazón? Y es interesante porque Juan el Bautista le dice en el Evangelio de Mateo, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Me parece que así dice el texto. Dice aquí también la situación o la descripción de aquellos que esperan de corazón. En este caso sería Juan el Bautista, el que está esperando al Mesías, y le pregunta a Jesús si él es o esperaría a otro. Y dice más adelante, pues el Señor atiende a los piadosos y llama a los justos por su nombre. Su espíritu se cierne sobre los humildes y renueva a los fieles con fuerza, porque honrará a los piadosos en el trono de su reino. Y aquí viene el paralelismo que encontramos en el relato de Mateo, que realmente es interesante si nosotros leemos este texto, que bien es profético o probablemente de literatura profética, dando a entender qué es lo que realizaría el Mesías cuando se apareciera. Y aquí contesta, liberará a los prisioneros, abrirá los ojos de los ciegos, levantará a los abatidos. El Señor atiende a los piadosos y llama a los justos por su nombre, y por siempre me aferraré a aquellos y en su fidelidad. Y el fruto de los buenos no se retrasará para nadie. Y esto es algo interesante porque ahora está describiendo esta profecía, qué es lo que realizará el Mesías cuando llegue. Y el Señor hará cosas gloriosas que no se han hecho, tal como Él dijo, porque sanará a los heridos graves, resucitará a los muertos, enviará buenas nuevas a los afligidos. Y esto es interesante, este texto,
porque parece ser que es un paralelismo que tenemos aquí con la respuesta que le da Jesús a Juan. Realmente no dice textualmente Jesús de que Él es el Mesías, sino que le da a entender una idea que probablemente Juan el Bautista conocía o el redactor del Evangelio de Mateo conocía para dar a entender de que Jesús es el Mesías, sin que Jesús mismo haya dicho literalmente de que él era el Mesías. Y aquí entra otra cuestión también, el Evangelio de Mateo se ha argumentado de que Jesús nunca reconoció ser el Mesías, hizo referencias, argumentos que probablemente fueron puestos en los labios de Jesús y que algunos teólogos eruditos hablan acerca de un secreto mesiánico, que probablemente Jesús nunca dijo en vida de que él era el Mesías, sino que redactores posteriores es que escribieron referencias en los labios de Jesús para argumentar entre líneas de que él era el Mesías. Y aquí tenemos esto interesante que tiene su paralelismo en la literatura, una de las literaturas que fueron encontradas en lo que es Qumran. Y dice, y el Señor hará cosas gloriosas que no se han hecho, tal como él dijo, porque sanará a los heridos graves, resucitará a los muertos, enviará nuevas nuevas a los afligidos, saciará a los pobres, guiará a los desarraigados, hará ricos a los hambrientos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo interesante que tenemos acá en este fragmento, porque parece ser de que es la base que se va, que valga la redundancia, es la base textual de referencia o paralelismo de literatura que utiliza Mateo, pone en los labios de Jesús, para aquellos que escucharan este texto ahora en los evangelios, reconocieran de que Jesús era el Mesías, porque este texto aborda lo que Jesús estaba realizando. Y esto hace increíble la literatura que nosotros encontramos en los... Esto hace interesante el texto que tenemos en Mateo. Y esto nos da contexto. Y esto es algo interesante también reconocer este paralelismo textual que tenemos en la literatura de Qumran acerca de la profecía mesiánica y lo que Juan el Bautista estaba aquí argumentando. ¿Eres tú el que viene o hemos de esperar a otro? Y esto abre una brecha interesante y nos explica un poco el conflicto acerca de lo que pudo haber comentado Juan el Bautista a Jesús. Entonces, aquí tenemos este texto interesante donde hace referencia a la resurrección. Entonces, tenemos el tema de la resurrección en Qumran asociados al Mesías. Vamos a analizar otro fragmento en el mismo documento, el 4Q 521, nos hace referencia otra vez a la cuestión de la resurrección de los muertos. Dice, entonces daremos gracia y os contaremos los actos justos del Señor que están destinados a morir. Y Él abrirá los sepulcros y un valle de muerte y un puente de los malditos la aguidecerán y a los cielos avanzarán a los ángeles. Bueno, está corrompido un poco el texto, pero parece ser de que realmente había esta creencia escatológica del fin de los tiempos acerca de los muertos, de que el Mesías resucitaría a los muertos y parece ser, si nosotros nos ponemos a pensar, parece ser cierta creencia cristiana. Dice, y los malditos la agradecerán y los cielos avanzarán a los ángeles.
Y aquí vemos una dualidad también, que también vemos en el libro de Daniel acerca de la creencia escatológica del final de los tiempos, donde los muertos resucitarán en Daniel, donde los buenos resucitarán para gloria y los malos me parece que para perdición o algo así. No tengo el texto a la mano, pero parece ser que esta misma creencia también se encuentra en lo que es en este texto encontrado en Qumran. Y quiero hacer un pequeño paréntesis también al hablar acerca de esto. La creencia de la resurrección es una creencia escatológica que se tenía en el judaísmo del periodo del segundo templo, y en el periodo que germina es en la época intertestamentaria. Cuando se escribieron los evangelios, se escribieron desde esa perspectiva escatológica del final de los tiempos. Cuando Marcos nos habla de que las mujeres salieron del sepulcro porque tenían mucho miedo, realmente ¿cómo podemos entender esto? Si nosotros lo asociamos a las ideas que se tenían acerca de la resurrección de los muertos en la época del segundo templo, podemos asociarlas de que la resurrección de los muertos era un acontecimiento final escatológico, es decir, cuando Dios mismo actuaría en la historia para traer nuevamente la llamada salvación del pueblo de Israel. Y el término salvación en esa época era muy diferente al término salvación que se fue desarrollando posteriormente en el cristianismo. En la época del segundo templo, la salvación no era realmente como nos lo construye la teología cristiana, sino que simplemente era la liberación del pueblo de Israel, la liberación política del pueblo de Israel de las naciones extranjeras. Ese era el tiempo escatológico en que Yahvé nuevamente liberaría al pueblo de lo que es el gobierno extranjero y nuevamente se iba a realizar una inauguración del reino de Dios en la tierra, una teocracia, esperando a un Mesías, no un Mesías como nos lo representan los evangelios, sino como un rey davídico, como nos representa también la literatura de la Biblia hebrea. Entonces, cuando las mujeres escucharon a este personaje que se encontraba en el sepulcro y les dice de que Jesús ha resucitado, lo que ellas pensaban y lo que ellas esperaban es que el fin del mundo o los acontecimientos finales donde Yahvé actuaría se iba a realizar en ese momento después de la resurrección de Jesús de los muertos. Por eso las mujeres salieron y tenían mucho miedo. Desde ese contexto escatológico de la resurrección de los muertos, vamos a analizar otro texto también interesante. Tenemos el texto 1QH 19, 10 al 14, donde encontramos nuevamente el tema de la resurrección y vamos a estar comentando este texto. Dice: se deleita mi alma, sé que tu mandato es la verdad y que en tu mano está la justicia. En tus pensamientos está todo el conocimiento y en tu fuerza está todo el poder. Toda la gloria está contigo. En tu ira están todos los juicios agonizantes, pero en tu bondad hay abundancia de perdón. Tu compasión es para todos los hijos de tu voluntad, pues les has hecho conocer el consejo de tu verdad. Y en los misterios de tu maravilla les has dado perspicacia. Por tu gloria has limpiado al hombre de la transgresión, para que pueda purificarse para ti de todas las abominaciones inmundas y de la culpa de la infidelidad, a fin de unirse con los hijos de tu verdad en la suerte, tus santos, para que los cuerpos cubiertos de gusanos de los muertos puedan levantarse del polvo
Y aquí tenemos esta referencia interesante acerca de los muertos. Como había mencionado en la Biblia hebrea, parece ser que hay una, de forma, no hay una creencia exacta, objetiva hablando de la resurrección, pero ya en ese tiempo, en la época en que está redactando en estos escritos que encontrados en Qumran, ya había esa creencia acerca de la resurrección. Dice, para que los cuerpos cubiertos de gusanos de los muertos puedan levantarse del polvo a un consejo eterno, de un espíritu perverso a tu entendimiento, para que pueda tomar su posición ante ti con las huestes eternas y los espíritus de verdad, para ser renovado con todo lo que se da y para regocijarse junto a los que saben. Interesante. Entonces es interesante, aquí ya vemos esta creencia acerca de una resurrección de los cuerpos, acerca en esta comunidad llamada Qumran. Entonces sí tenemos esa creencia que se tenía en esa época llamada la época del segundo templo. Vamos a seguir. Ya analizamos este fragmento y también tenemos esto que se encontró también en estas cuevas. Hago nuevamente este recordatorio de lo que había comentado anteriormente. Parece de que en la Biblia hebrea hay ciertas alusiones a una interpretación acerca de la resurrección, pero que en el desarrollo del tiempo y de la teología e interpretación judía de los diferentes grupos judíos, le dieron la interpretación que posteriormente también fue tomado por el cristianismo para argumentar acerca del tema de la resurrección en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento. Entonces, esta idea que los cristianos retoman no es una invención de ellos, no es algo propio de ellos, sino que era una creencia que ya se empezaba a gestar tanto en la época intertestamentaria como germina en la época de Jesús, en la época del segundo templo, acerca de una resurrección de los cuerpos. La interpretación cultural, histórica, contextual del libro de Ezequiel acerca del valle de los muertos o el valle de los huesos secos es de que esperaba Ezequiel una resurrección nacional, es decir, no como una resurrección individual, sino como una restauración del pueblo de Israel como tal, pero que posteriormente se fue reconstruyendo en el pensamiento judío esta idea de la resurrección y empezaron a asociar a ese texto de Ezequiel esta idea. Y tenemos en Qumran esa creencia. Parece ser de que la comunidad de Qumran creía literalmente de que Ezequiel estaba hablando acerca de una resurrección literal de los muertos en el pasaje de los valles de los huesos secos. Vamos a leer un poquito. Los rollos de Ezequiel 4Q385. Este antiguo bestseller en la cueva 4 había 4 ejemplares bien empastados. Se centraban en cuestiones relativas a las visiones de Ezequiel. Entre los fragmentos se conservan varias. La visión de Merkaba, un carro de los dioses de Ezequiel. Una visión de Egipto y Babilonia calcada de Ezequiel 29:32. Y la visión de los huesos secos de Ezequiel 37. Dice, está claro que el antiguo escritor entendía que esta visión se refería a una resurrección literal de los justos. Aquí ya estamos viendo esta creencia que es retomado por el cristianismo.
Hay muchas cosas teológicas que surgen de la literatura apócrifa, pseudoepígrafe, deuterocanónica, que fue tomado por el cristianismo para poder realizar su teología. Y como vemos en la comunidad de Qumran, parece ser de que ocurría esta interpretación acerca de los valles de huesos secos, donde parece ser de que el escritor de estos rollos encontrados en Qumran creían en una resurrección literal de los justos. Dice, a los detalles del texto bíblico, el comentarista añade, y un gran número de personas revivieron y bendijeron a Yahvé de los ejércitos que los había revivido. Eso lo encontramos en ese fragmento en 4Q 385, haciendo una referencia, ya el escritor le está agregando, y un gran número de personas revivieron y bendijeron a Yahvé de los ejércitos que los había revivido. Aquí encontramos este comentario que le anexa el redactor de, de este texto de la comunidad de Qumran, donde ya vemos ya realmente en esta comunidad esa creencia acerca de la resurrección de los muertos y que reinterpreta los textos de los profetas, en este caso del profeta Ezequiel, acerca del valle de huesos secos, y le da la interpretación común que se le ha dado también en el cristianismo primitivo y que posteriormente retoma la teología cristiana para poder sustentar la creencia de la resurrección en la Biblia hebrea. Dice, esta afirmación, que puede parecer bastante obvia para muchos cristianos y judíos que leen Ezequiel hoy en día, es sin embargo bastante sorprendente. Es la referencia más antigua que se conoce a una resurrección corporal, doctrina que se convirtió en una nota clave tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Interesante. Dice, para nosotros puede ser obvio, hablando acerca de la resurrección, pero es que es realmente bastante sorprendente debido a que es un texto que nos habla acerca de una resurrección corporal y que se convirtió en una nota clave este tema de la resurrección tanto para el cristianismo como para el judaísmo. Entonces es algo interesante esto, cómo va evolucionando el pensamiento y las interpretaciones de los textos de la Biblia hebrea. Cuando Ezequiel estaba escribiendo este texto, no se estaba refiriendo al tema de la resurrección, pero el judaísmo o varias corrientes del judaísmo del periodo intertestamentario como de la época del segundo templo, algunos retoman este texto y para afirmar acerca de la resurrección de la doctrina de la resurrección corporal. Y es interesante porque es una referencia de valor histórico en esta comunidad que no se ha conservado en otras partes a comparación del cristianismo, que realmente cree la resurrección de los cuerpos. Pero para esa época es algo sorprendente. Entonces vamos a leer el texto. Profecía de los huesos secos de Ezequiel 37, donde hace una afirmación este escritor. Fragmento 4Q 385. Porque yo soy Yahvé que redimo a mi pueblo dándole la alianza. Y dije, oh Yahvé, he visto a muchos de Israel que han amado tu nombre y han andado por los caminos de tu corazón. Así pues, ¿cuándo se cumplirán estas cosas y cómo será recompensada su fidelidad? Y esto es algo interesante porque aquí vemos el tema acerca de la resurrección y está asociada
para aquellos que habían actuado de mejor manera. Dice, y el Señor me dijo, veo a los hijos de Israel, y sabrán que yo soy el Señor. Y dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos, y di, júntanse hueso con hueso y articulación con su articulación. Y así fue. Y dijo por segunda vez, profetiza y que los tendones vengan sobre ellos y que la piel los cubra. Y así fue. Profetiza otra vez a los cuatro vientos del cielo y que soplen sobre los muertos. Y así fue. Y un gran número de personas revivieron y bendijeron al Señor de los ejércitos que lo había revivido. Aquí encontramos otra situación. Aquí vemos cómo este grupo interpretaba este texto acerca del Valle de los Huesos. Y aquí le agrega, está haciendo un midrash del texto de Ezequiel, reelaborando el texto y dándole otro significado o un significado que no tenía en la época en que Ezequiel estaba redactando. Y esto es lo interesante de esto, de que muchas veces pensamos de que las escrituras se mantenían intactas con el tiempo, sino que parece ser de que el grupo de Qumran tiene esta tradición antigua de actualizar los textos antiguos, dándoles otras interpretaciones y reelaborando otras literaturas que vayan acorde a la situación o contexto actual del pensamiento teológico de estos grupos. Y por lo tanto aquí vemos este texto que está actualizando lo que es el texto de la profecía de Ezequiel. Esto nos puede parecer algo extraño a nosotros, pero era una forma de redactar la literatura sagrada en la antigüedad. Evidencias las tenemos con la base textual de la Septuaginta y lo que posteriormente fue llamado Biblia hebrea. La Septuaginta tiene algunos textos más cortos, proféticos, y la Biblia hebrea, el texto masorético, alarga algunas historias. Y aquí podemos ver también la evolución textual de la redacción de los textos, que muchas veces no fueron escritas de una sola mano, sino que fueron redactadas y actualizadas. Otro ejemplo claro lo tenemos en el libro de Isaías. Isaías tiene por lo menos tres autores que escribieron en diferentes tiempos y en diferentes épocas. Tenemos al Isaías histórico, tenemos un segundo Isaías que probablemente escribe en el exilio, tenemos un tercer escritor de Isaías que escribe post-exilio, y al final estos tres textos fueron unidos en uno solo y asociados a una sola persona, que en este caso es Isaías. Entonces, de esta manera va evolucionando los textos sagrados. Al final, estos textos fueron escritos para esa comunidad y también las consideraban sagradas. Entonces, aquí tenemos esto, ya lo hemos analizado, que es un texto muy interesante. Entonces, la escatología, si nosotros estamos hablando de resurrección, estamos hablando también de la escatología de esta comunidad. Como hemos visto, ellos creían en una resurrección corporal, asociadas también a los últimos días o a los últimos tiempos, a los tiempos finales, la época del Mesías esperado que resucitaría también a los muertos, como también se tenía esa creencia de que este era una recompensa para todas aquellas personas que habían seguido una vida digna o una vida en rectitud. Dice, la escatología de la comunidad de Qumran, a menudo dualista, anticipa una corona de gloria con espléndidas vestiduras en la luz eterna. Lo que acababa de comentar
mientras que sus escritos sobre el cielo estaban salpicadas de alusiones a la resurrección. Y como hemos visto, estos textos bien pueden caer en la teología cristiana. No hay ninguna contradicción, al contrario, parece ser paralelos. La teología del judaísmo del segundo templo, muchos judíos del periodo del segundo templo suscribían lo que este autor dice. Ha identificado como una teología bidireccional que enseña que un individuo lleva a la otra vida una trayectoria de rectitud o maldad, cosechando la bienaventuranza o reprobación ajustada a esa trayectoria. La redención cósmica deja paso atrás a la ética personal. Sin embargo, observa otro autor, el impulso dualista cuerpo-alma de la trilogía de las dos vías podía estar, y a menudo lo estaba, casado con la escatología de la resurrección. Esto es algo interesante. Es parte de la trilogía de algunos grupos del judaísmo del periodo del segundo templo, no todos creían en una resurrección corporal. Algunos creían en una resurrección corporal como el grupo de Qumran, posteriormente los seguidores de Jesús, también como el grupo fariseo, pero otros rechazaban la teología de la resurrección o la creencia de la resurrección de los muertos, como los saduceos, quienes no creían en la resurrección de los muertos. Y esto tiene un porqué. ¿Por qué ellos no creían en la resurrección de los muertos? Porque ellos sabían de que esta creencia es una creencia que fue desarrollada no en la época en que se redactaron o que supuestamente se pudieron haber redactado la literatura de la Biblia hebrea, no está en el pensamiento hebreo antes del exilio la idea de la resurrección, y por esa razón este grupo no creía en la resurrección. Es más, la resurrección en las culturas antiguas que estuvieron asociadas eh, con el pueblo de Israel no compartían la visión de santidad que compartía el pueblo de Israel. Es más, el pueblo cananeo creía en la resurrección de Baal y se realizaban varias prácticas paganas, prácticas que no eran bien vistas por los judíos, y por lo tanto rechazaban esta creencia acerca de la resurrección compartida por los cananeos, los egipcios, Mesopotamia, pero que la Biblia hebrea trata de separar esta creencia de su cultura, su visión, su teología, pero que posteriormente esto se fue desarrollando. Recordemos de que el pueblo de Israel no estuvo encerrado en cuatro paredes, sino que compartían tanto las historias, las leyendas, mitos, creencias, ideologías culturales de otros pueblos que estuvieron asociados durante el tiempo en que estuvieron tanto en el exilio como en el exilio, en la época griega, romana, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya hemos hablado de los saduceos, y había otro grupo que creía en una resurrección, pero no una resurrección corporal, sino que una resurrección espiritual. Y aquí entra también el debate: ¿cuál era la creencia de los primeros cristianos acerca de la resurrección, de forma corporal o de forma espiritual? El grupo gnóstico creía de que Jesús había resucitado de forma espiritual, no de forma física. Que posteriormente sabemos de que el ganador de la historia es el cristianismo ortodoxo, que adjudica una línea de pensamiento acerca de la resurrección, que es la resurrección corporal,
aplicada al ministerio de Jesús o la historia del Jesús de la fe. Entonces, hablar de judaísmo del segundo templo es hablar de un tema amplio con diferentes perspectivas teológicas e interpretaciones. Entonces, esto ha sido el tema del día de hoy, hablar acerca de la comunidad de Qumran y acerca de sus creencias. Entonces, acabamos de aprender un poquito acerca de algunos textos que nos han llegado en esta época, en este tiempo, acerca de uno de los grupos más misteriosos y enigmáticos del mundo antiguo, en la época del Segundo Templo, y de que este grupo también tenemos presente de que lo han asociado con el cristianismo. Realmente hemos bebido de la teología de Qumran, o simplemente esta teología, esta creencia ya era parte del contexto histórico-cultural de la época del Segundo Templo. Parece ser de que así es en la última instancia. El cristianismo retoma todas estas creencias y las adjudica a la teología cristiana, ideas que no son inventadas por el cristianismo, sino que ya llevaban un tiempo germinando en el pensamiento del judaísmo de la época del Segundo Templo, la época de Jesús, la época helenista, la época griega, recordando de que muchas cosas que el cristianismo cree hoy en día son creencias que también creían algunos grupos judíos de esa época, llamada la época del Segundo Templo. Es más, algunos autores argumentan de que el cristianismo fue el que retomó las ideas del judaísmo de la época del Segundo Templo y la perpetuó en la teología cristiana, cosa diferente que la línea del judaísmo palestino en la reconstrucción del judaísmo rabínico moderno. Sigue otra línea muy diferente, cambian su forma de interpretar, su perspectiva teológica, su visión, en muchas ocasiones para separarse también del cristianismo y hacerse una diferencia del judaísmo actual o moderno. Pero varias ideas del judaísmo de esa época fue tomada por el cristianismo. El tema del infierno es un tema eh, que germina en época griega, en literatura griega, en la época de los apócrifos, de los pseudoepígrafes, de los deuterocanónicos. El Lucifer o el diablo cristiano realmente no es cristiano, realmente surge en idea judía y que el cristianismo retoma para realizar su teología. La primera referencia a este ser tan maligno que es reelaborado en la literatura cristiana surge de literatura deuterocanónica de pensamiento judío. Lo encontramos en la literatura apócrifa de sabiduría, haciendo referencia a que esa serpiente antigua era Lucifer o Satanás o diablo que hizo pecar a Adán. Esa idea es una idea del judaísmo del segundo templo, no es una idea cristiana. Los términos salvación, resurrección, germinan en época griega, no en época en el que supuestamente fueron elaborados los libros de la literatura hebrea o del Antiguo Testamento. Entonces, esto es algo muy interesante, cómo el cristianismo absorbe ese judaísmo y lo retoma para sí, para elaborar o reelaborar su teología cristiana. Este es un tema amplio y muy interesante, pero esta noche acabamos hasta aquí. Más adelante vamos a ver el desarrollo histórico teológico de la resurrección o la creencia de la resurrección en la literatura apócrifa y pseudoepígrafe.
para que más adelante ya nos enfoquemos a hablar sobre cuestiones críticas de esa creencia tan importante que se desarrolló en esa época, pero ahora asociada al cristianismo. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Suscríbanse al canal. Muchas gracias a todos. Ustedes son los que hacen posible de que este canal, este pequeño espacio siga y continúe existiendo. Suscríbanse, compartan. Vamos a continuar con esta serie de videos acerca de la Semana Santa. Nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas.